¿Por qué decidimos hacer lo correcto? Cuando ser egoístas o individualistas es mucho más fácil, más divertido y puede traernos más recompensas. Spider-Man no es una historia sobre pelear contra monstruos, es un tratado ético sobre la voluntad humana. Es la historia de alguien que tenía todas las razones para convertirse en un villano, para vengarse de la vida que lo trató mal, pero aún así no lo hace. Nuestro protagonista, al ser un adolescente en la primera película, experimenta una gran mezcla de emociones. Por un lado se siente más seguro y decidido, y por otro lado empieza a comportarse un poco más de forma impulsiva, precisamente porque está pasando por la adolescencia. No está midiendo las consecuencias de sus acciones. Peter Parker es el estereotipo del nerd de la clase. Y como nerd de la clase es una persona que tiene baja autoestima y es introvertido, se guarda todo para sí mismo y a pesar de que tenga amplios conocimientos, en este caso en la ciencia, no valora su propia persona, no se valora en sí. Pero de repente, de la noche a la mañana, de un evento de pasar a ser el nerd de la clase a ser el que derrota el bully de la clase, es algo que es muy repentino y muy evidente también que hubo un cambio en Peter. Y eso preocupa a su figura paterna, en este caso el tío Ben. Obviamente, el tío Ben preocupado decide hablar con él, y en una conversación sincera, el tío Ben observa los cambios que ha tenido su sobrino en el último tiempo, y preocupado por la pelea que tuvo en la escuela, le da un consejo que más tarde será la esencia del Hombre Araña. Ese chico, Flash Thompson, tal vez merecía lo que le pasó. Pero el hecho de poder vencerlo no te da derecho a hacerlo. No lo olvides, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. En este gran sermón podemos ver el amor y cariño y aprecio y preocupación que tiene el tío Ben por Peter. Pero a pesar de todo esto, no olvidemos que Peter es un adolescente. Más encima un adolescente con superpoderes, entonces está atrapado en la emocionalidad de tener estas habilidades. Sin embargo, las últimas palabras que Peter le dijo al tío Ben, que duelen y me duelen hasta el día de hoy. El tío Ben simplemente le dice que está preocupado por él y que sabe que no es su padre. Y Peter le dice que no se comporte como si lo fuera, y simplemente se va. Esas fueron las últimas palabras que Peter le dijo al tío Ben. No le toma el peso real a las palabras de su tío, por lo que esto le traerá consecuencias para más adelante. Así que simplemente le miente a su tío diciéndole que va a ir a estudiar a la biblioteca, cuando en verdad va a ir a una pelea clandestina para ganar un dinerillo fácil. Ya en el lugar, Peter improvisa un traje y sube al ring. Obviamente, aprovechándose de sus habilidades, logra ganar con bastante facilidad. Sin embargo, cuando llega el momento de cobrar su premio, el organizador se aprovecha y le paga menos de lo acordado. ¿Por qué? Porque él tenía que durar 3 minutos. Frustrado e indignado, Peter sale del lugar sin detener a un ladrón que, justo en ese momento, asalta al organizador del evento. En su mente, dejar escapar a dicho ladrón es una especie de venganza, un acto de indiferencia hacia alguien que lo había engañado. Lo que Peter no sabe es que esta decisión marcará su vida para siempre. Al regresar a su lugar de encuentro, descubre que el mismo ladrón ha asesinado a su tío Ben durante su vida. Es en ese momento que Peter entiende el verdadero significado de las palabras de su tío. La responsabilidad de sus poderes va más allá de las habilidades físicas. Implica tomar decisiones que afectarán la vida de quienes lo rodean y la vida de sí mismo. Y algo más importante se ve aquí. La intransigencia con el mal trae sus consecuencias. La decisión que tomó ahí Peter fue un acto de venganza. Combatió el mal con el mal. Es decir, lo estafaron y dejó que un ladrón actuara vengándose del estafador. Una especie, como podríamos decir entre comillas, de justicia. Lo que pasa con esto es que estás combatiendo al mal con el mal. No acabaste con el mal, no hiciste justicia, solo hiciste venganza. El mal siguió propagándose, finalmente llegando al tío Ben. Y esto es un problema, porque aquí nos vamos a ir dando cuenta que el mal no se combate con el mal, sino que se combate haciendo el bien. Y tal como decía el tío Ben, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. El dolor de la muerte del tío Ben se convierte en un recordatorio de que sus acciones tienen consecuencias. Aunque él no eligió tener esos poderes, sí tiene el poder de decidir cómo usarlos y qué hacer con ellos. Así Peter obtiene una nueva comprensión de sus actos. Peter elige convertirse en el Hombre Araña, asumiendo el compromiso de proteger a los demás. Pero esta decisión no es una imposición. Es una elección consciente, deliberada, que lo llevará a cuestionarse sobre el peso de la responsabilidad y el significado de la verdadera libertad. Los poderes que tiene Peter efectivamente no los escogió, se le fueron dados por accidente. Pero lo que sí puedes hacer es elegir qué hacer con dichos poderes. Y es aquí donde voy a diferir con uno de los youtubers más famosos que le hizo un análisis, que todos lo conocerán, o sea, yo soy un buen pelagato al lado de él. Me refiero a Farid Diek. En su video sobre Spider-Man dice que las responsabilidades que Peter tiene
también le fueron dadas juntos con sus poderes. Y yo no estoy de acuerdo para nada con eso. De hecho, para mí eso niega toda la premisa de la película. Spider-Man representa todo lo contrario, porque sus responsabilidades no son impuestas, sino que es Peter siempre y en última instancia quien decide seguirlas. Él decide convertirse en Spider-Man. Podría haberse convertido en un vengador en las sombras como puede ser Batman, por ejemplo, o incluso en un criminal, adoptando una visión más jovesiana o determinista, como de que todos somos malos por naturaleza y solo importa imponerse. La saga, es decir, toda la trilogía, nos muestra que las responsabilidades de Peter son una elección consciente y deliberada, no una imposición inevitable. Eres tú quien se define a sí mismo a través de sus elecciones. Eres tú dueño de tus propias acciones. El filósofo John Stuart Mill defendía el utilitarismo, la idea de que lo correcto es lo que produce la mayor felicidad para el mayor número de personas. Esto en un principio puede sonar bien, ¿no? Pero el problema está que esto muchas veces, o en realidad la gran mayoría de las veces, te lleva a justificar cualquier tipo de medio con tal de alcanzar un fin. Es decir, el fin justifica los medios. ¿Por qué recalco esto? Porque aquí Peter comienza a entender algo muy distinto, que no importa solamente el fin, no importa solamente el resultado, importa también el medio con cual tú llegas a ese fin. Él podría usar sus poderes para amenazar o manipular, podría incluso usarlo para doblegar a la prensa que tanto habla mal de él, pero no lo hace. Él se da cuenta que son los medios que justifican el fin y no al revés, dándose cuenta finalmente que tanto fin como medios tienen que estar en concordancia para hacer lo correcto. Lo que nos quiere decir Peter acá, y con la esencia de Spider-Man, que la única forma de hacer el bien o alcanzar fines correctos es a través de medios correctos. Aquí podríamos contrastar esto con otro tipo de pensamiento filosófico, como el pensamiento de Hobbes o Maquiavelo. Hobbes decía que el hombre es un lobo para el hombre, ahí nace el término Homo homini lupus, ya que entienden que existe una naturaleza humana dentro del ser humano, valga la redundancia, que determina su comportamiento. Por lo tanto, se hace necesario que un ente externo exista para controlar dicho comportamiento. Pero Peter rechaza esa lógica determinista. Él no cree que su naturaleza o su posición de poder lo obliguen a actuar de alguna manera. Él empieza a darse cuenta que es dueño de sus propias acciones. Y esto queda muy claro con el villano de esta primera entrega. Me refiero a Norman Osborn, el padre de su mejor amigo. Un hombre brillante, exitoso y que tiene algo de científico. Y un día, por presión de los militares, se inyecta a sí mismo un suero experimental sin las medidas de seguridad adecuadas. El suero funciona, pero con efectos secundarios catastróficos. Altera su psicología y le da una especie de doble personalidad. Y es en ese momento que Norman se convierte en el tan esperado Duende Verde. Es el espejo oscuro de Spider-Man, alguien con poderes que hace el mal. En un momento, el Duende Verde irrumpe en las oficinas del directorio, buscando a Spider-Man. Sabe que alguien le toma fotos y quiere encontrarlo. Sujeta al señor Jameson por el cuello y le exige que revele quién es el fotógrafo del Hombre Araña. La respuesta de Jameson es inmediata. Esto es un pequeño guiño a que sin importar la situación o los poderes que tengas, siempre puedes elegir hacer lo correcto. Jameson aquí se puso la 10 y queda como un god, o sea, el mejor personaje de toda la trilogía. Inconscientemente se convierte en un héroe al proteger la identidad y la vida de un inocente, es decir, la vida de Peter Parker. Lo más importante es la escena que viene después. El Duende Verde se lleva a Spider-Man para conversar. Le propone que se unan para dominar la ciudad. Aquí el Duende Verde tiene razón en algo. Hay días en los que parece que el mundo se alimenta de ver caer a quienes intentan hacer el bien. Días en los que el mal parece dominarlo todo. Justo en esos momentos es cuando uno decide si rendirse o seguir de pie. Muchas veces la vida se siente así, como si hacer lo correcto fuera sinónimo de sufrimiento. Pero no se trata de cuántas vidas salvaste o de si te odian. Se trata de seguir intentándolo aunque el mundo no lo haga, porque eso es lo que realmente cambia la vida de las personas. Al principio podría parecer que Norman no es dueño de sus actos, que su doble personalidad le arrebata el control. Sin embargo, aquí hay una pequeña trampa narrativa. Norman siempre discute y dialoga con el Duende Verde y este siempre cede voluntariamente a sus protestas. Es Norman quien elige someterse. No es hasta la película de Tom Holland que esto finalmente cambia. De aquí yo creo que ya queda más que claro el punto que yo intento refutar de Fari, que no son las condiciones materiales lo que te definen, sino que eres tú mismo. Como vemos, la vida de un héroe siempre viene con dilemas difíciles, y uno de los más memorables dentro de esta película y casi imposibles de resolver es cuando llega el Duende Verde y lo obliga a elegir: salvar a Mary Jane o salvar a un grupo de niños atrapados en un teleférico. O salvas a Mary Jane o salvas a los niños. El cálculo utilitarista sería rápido: salva a los niños porque son más vidas en juego. Otra visión posible que podríamos tener es una visión determinista, es decir,
todo está destinado a pasar y no puedes cambiar el resultado, solo puedes elegir el curso natural de los acontecimientos. Pero Spider-Man no acepta ninguna de esas respuestas. Él intenta salvar a ambos, y es aquí donde vemos algo mucho más profundo dentro de Spider-Man, la intención de su voluntad. Incluso si las condiciones materiales parecen imposibles, incluso si la lógica dice que no se puede, él lo intenta. Y esto es clave porque la moral del Hombre Araña no se mide solo por el resultado, sino por la pureza de la intencionalidad y el compromiso con hacer lo correcto. Spider-Man nos está diciendo que hay que hacer el bien incluso cuando parece imposible, porque la verdadera derrota no está en fallar, sino en dejar de intentarlo. Y al final en esta escena logra salvar tanto a Mary Jane como a los niños, demostrando que aunque el mundo te quiera obligar a elegir entre dos males, siempre puedes buscar una tercera vía, la que nace de tu compromiso con el bien, porque Spider-Man lo intentó. Aquí obviamente el Duende Verde queda derrotado, y es donde hace su último ataque. El villano yace en el suelo, aparentemente indefenso, y ahí ocurre algo muy interesante. Norman Osborn vuelve a tomar el control y le revela a Spider-Man quién es realmente, suplicando ayuda y piedad por su vida. Esto conecta con lo que dijimos antes. Norman y el Duende Verde no son personalidades totalmente separadas, sino que Norman cede voluntariamente a la voluntad del Duende. Y esta súplica no era más que una trampa. Mientras él pedía ayuda, estaba preparando por detrás un ataque con su planeador. Pero gracias a su sentido arácnido, Peter logra esquivar el golpe y el planeador termina empalando al propio Duende Verde contra la pared, provocándole así la muerte. Antes de morir, Norman le pide un último favor, que no le diga a Harry la verdad. Spider-Man lleva el cuerpo de Norman de vuelta a su casa, y en el funeral Peter acompaña a su mejor amigo en su dolor, ocultándole que su padre fue el Duende Verde. Y esta última decisión tendrá un precio, ya que Harry jura venganza contra el Hombre Araña, creyendo que fue él quien asesinó a su padre. Y en ese mismo momento, Mary Jane se acerca a Peter y por primera vez le confiesa que está enamorada de él. Ya no le da un beso a Spider-Man colgando boca abajo, sino a Peter Parker, el chico que siempre ha estado a su lado. Peter al fin tiene la oportunidad de estar con la mujer que tanto ha amado. Pero él la rechaza. Le dice, siempre estaré ahí para cuidarte, siempre seré tu amigo, pero es lo único que puedo darte. Estas palabras rompen el corazón de Mary Jane, que buscaba amor romántico, no solo una amistad. El rechazarla claramente le duele a Peter, pero sabe que su vida estará llena de responsabilidades y peligros, una vida de la cual MJ no puede ser parte. Esta decisión, que parece coherente con su modo de ver, en realidad oculta algo mucho más profundo, un miedo. Y ese miedo disfrazado de deber será la clave para entender la crisis que vivirá Peter ahora en la segunda película. El compromiso con ser Spider-Man le está pasando factura a Peter. Sus notas en la universidad cada vez son más bajas y siempre se ve cansado. En el trabajo de la pizzería siempre llega tarde y lo terminan despidiendo. En el diario Clarín, JJ Jameson no solo no lo valora, sino que sigue haciendo una campaña en contra del Hombre Araña. Y además está atrasado en la renta. Las responsabilidades lo consumen tanto que incluso olvida su propio cumpleaños, y cuando su tía May y sus amigos le preparan una fiesta sorpresa, llega agotado sin darse cuenta qué es lo que están celebrando. Harry, por su parte, sigue guardándole rencor por ser fotógrafo del Hombre Araña, y la tía May tiene problemas económicos, donde vemos una de las escenas más tristes, el cual ella le regala $20 a Peter, diciéndole que no es mucho, pero que por favor lo acepte de todo corazón, mostrando una voluntad de sacrificio por el bien de su sobrino. Sabe que lo está pasando mal. Por otro lado, también conoceremos al antagonista de esta historia, el Dr. Otto Octavius, un genio que ama demasiado su trabajo. Harry ha heredado la compañía de su padre y financia un proyecto muy ambicioso, la energía del sol en la palma de su mano. Peter admira profundamente al Dr. Octavius, y en su primer encuentro le lanza un comentario. Dice que eres brillante. Y también que eres holgazán. Recordándole también que la inteligencia no es un privilegio, es un don, y debe usarse por el bien de la humanidad. Esa misma noche, Peter llega tarde a la obra de teatro de Bridget, porque se detuvo a frenar un robo. Aquí podemos ver que Peter se toma muy en serio su papel de Spider-Man, no descansa ni un momento de nuestro pequeño amigo. Peter se está tomando muy en serio su deber como Spider-Man, y eso es correcto, eso está bien, pero está dejando totalmente que su vida gire en torno a servir a los demás. Y es ahí donde está el problema. No puedes combatir todo el mal tú solo. Y Peter esto aún no lo entiende, y su obsesión por cumplirlo todo lo empieza a desgastar. Porque Peter aún no logra conciliar su vida de Spider-Man con su vida de Peter Parker.
Ambos tienen que vivir de alguna forma en armonía. Y la única forma de hacer esto, bueno, es decirle la verdad a Mary Jane. Pero esto a Peter le aterra. Continuando con el filme, es cuando llegamos al día de la presentación del proyecto de Otto. Pero el proyecto falla y su egoísmo y amor por el trabajo es tanto que lo dominan en el momento. Y este, por decisión propia, por llevar su proyecto a las últimas consecuencias, lo pierde todo. Pierde a su esposa, pierde su investigación y hasta el control sobre su propio cuerpo. Esto es importante porque aunque después los brazos mecánicos parezcan controlarlo, fue su elección inicial, seguir adelante a cualquier costo con el proyecto. Y eso es lo que lo llevó hasta donde está. Convertido ahora en el villano, Otto agrava todavía más la crisis personal de Peter. No solo pone en riesgo a la ciudad, sino que también golpea el ánimo de un héroe que ya estaba decepcionado del mundo. Y es aquí donde entramos en la fiesta del hijo de JJ Jameson, aquel hombre que se va a casar con Mary Jane. Harry también en ese momento le recuerda el rencor que le guarda por lo de su padre, cerrando otra posible puerta de apoyo y de amistad. Aquí la película hace algo que me gusta mucho, utiliza muy bien los refuerzos visuales. Peter Parker es invisible para la ciudad, incluso para aquellos a quienes ha salvado. No es solo un recurso cómico, es un recordatorio de que, para el mundo, Peter Parker no importa, no existe. Mary Jane está comprometida con otro hombre y esto intensifica mucho más su crisis. ¿Cómo es posible que, siendo el héroe que salva a todos los días, su vida personal vaya tan mal mientras otros, que hacen mucho menos que él, disfrutan de lo mejor? Esta sensación de injusticia no proviene solo del mundo hacia Peter, sino también de Peter hacia sí mismo. Es él quien decide ocultar quién es realmente, incluso a las personas más cercanas. Lo hace para protegerlas, pero también porque teme lo que esa verdad podría acarrearles. Y esto se le ha vuelto un problema. Y es en este punto que llega la aparente primera resolución a esta crisis. Pierde completamente sus poderes y decide no recuperarlos. El sueño con el tío Ben vuelve a poner sobre la mesa la figura de lo que debe hacerse y verbaliza su quiebre interior. Ya no soporta ser Spider-Man ni sostener el código moral de hacer lo correcto. Quiere dejar de representar el mito del héroe y rebajarse a la vida común. Cambia el lo que debo hacer por lo que quiero hacer. Y sorprendentemente su vida mejora. Sus notas suben, duerme mucho más, se siente más libre, las personas comienzan a reconocerlo y en la universidad le empieza a ir muy bien. Está más aliviado y comienza a arreglar las cosas en el ámbito en general y todos lo notan. Peter deja de ser invisible. Y esto parece en un principio desmontar la moral de hacer lo correcto. ¿Para qué me voy a sacrificar si la vida es mucho más fácil abandonando estos valores? Pero a nuestro tigre todavía le falta algo, hacer suya a Mary Jane. Pero no es tan fácil porque el problema que tienen ambos es mucho más profundo. El problema del miedo y de la mentira, o mejor dicho, ocultarle la verdad. Peter comienza con actos superficiales como comprarle flores y asistir a sus obras de teatro, pero esto no es suficiente. Esto no va a arreglar todo el daño causado. Esto no va a evitar que Mary Jane se case. Pero a pesar de esto, la vida de Peter va relativamente bien. Y una escena lo demuestra muy bien. Peter va caminando por la calle siendo admirado por dos mujeres por primera vez en la película. Dos mujeres lo notan a Peter Parker por atractivo. Un Peter Parker que hace no mucho rato era invisible para la ciudadanía. Solo para después presenciar el asalto a un joven vulnerable igual que él. Un joven siendo golpeado y apalizado brutalmente en el lugar, donde simplemente Peter mira y huye. Apareció la culpa y el remordimiento. Este contraste responde a la pregunta central de la película. Aunque abandonar tus valores te traiga beneficios personales, siempre quedaría la culpa, siempre quedaría ese remordimiento. Por eso nosotros mantenemos nuestros principios, para volvernos dignos de la felicidad. Entonces, el ignorar ser Spider-Man, o en este caso ignorar hacer lo correcto, no desaparece el problema del mal. Este sigue ahí. Tú no puedes ser intransigente, nuevamente, con el mal. Por lo tanto, ahora que se siente feliz, no es digno de esa felicidad, porque esa felicidad no la consiguió haciendo lo correcto. Y la conversación que tiene con la tía May sobre la verdad del asesinato del tío Ben refuerza mucho más este punto. Ese día su tío murió por ser el único en hacer lo correcto. Y por culpa indirecta de un Peter que egoístamente, dejándose llevar por sus deseos de querer ganar dinero fácil, le miente a su tío ese día, deja escapar a un ladrón por venganza, que finalmente se convierte en el asesino de su tío. Y es aquí donde llegamos a la escena del incendio, que se convierte en un punto decisivo dentro del desarrollo del personaje.
Sin sus superpoderes, Peter no tiene ventaja alguna, pero aún así se lanza a ayudar sin pensarlo dos veces. No hay cálculo, no hay estrategia, solo el instinto moral que lo empuja a actuar a hacer lo correcto. Entra al edificio y carga con la pequeña niña, que es lo único que en ese estado puede salvar. Sin sus habilidades no puede salvarlos a todos, y casi ni siquiera se salva a sí mismo dentro de ese incendio. Y ese momento, esa impotencia es fundamental. Le recuerda que la verdadera diferencia entre ser un espectador y ser un héroe no está en los superpoderes, sino en la disposición de arriesgarse por otros por hacer lo que es correcto. Este incendio es un espejo en el que Peter se ve a sí mismo antes de convertirse en el Hombre Araña, cuando dejó escapar al ladrón por egoísmo y su tío Ben, una persona inocente, pagó el precio. Es la reafirmación de que el deber moral no desaparece aunque decidas abandonarlo. Incluso sin poderes, el impulso de ayudar permanece, porque está enraizado en sus valores más profundos. Y justo después de esto llega uno de los momentos más humanos dentro de la saga, la escena de la vecina con el pastel. Sin saber nada de los problemas de Peter, ella le ofrece un simple gesto de bondad, un pastel de chocolate y compañía. Un acto pequeño que muestra que cualquiera puede ser un héroe para otra persona, que no hace falta telaraña ni superpoderes para cambiar un momento difícil en la vida de alguien. Es un recordatorio para Peter y para nosotros mismos como espectadores que cualquiera puede ser un héroe en el momento adecuado. Tras el incendio, Peter ha dado un paso importante. Ha recordado lo que significa ayudar incluso sin sus poderes, pero todavía no ha tomado la decisión definitiva de volver a ser el Hombre Araña. La culpa, la responsabilidad y el miedo siguen en conflicto dentro de él. Mientras tanto, ayuda a la tía May a mudarse debido a los problemas económicos que ella tenía. Y aparece Henry, un niño que le echa una mano cargando las cajas para mudarse. Con la inocencia de un niño, le pregunta directamente a Peter, ¿qué le pasó al Hombre Araña? Para Henry, Spider-Man no es solo un hombre con superpoderes, es el símbolo que le enseña a resistir, a ser valientes, y es el símbolo de hacer lo que es correcto. Y para Peter es el recordatorio de que su papel va más allá de sus problemas personales. Alguien en algún lugar lo necesita como ejemplo. Alguien necesita al Hombre Araña. Inspirado por las palabras de la tía May, Peter parece al fin estar decidido a volver a ponerse el traje. Sube a una azotea y con toda confianza del mundo salta y grita ¡Te he vuelto! Y en lugar de volar con elegancia entre los edificios, cae de forma aparatosa contra el suelo. Y dice ¡He vuelto a caer! Esta escena encapsula perfectamente el tono de la película. El camino para volver a ser un héroe no es instantáneo y recuperar el valor requiere más que un simple discurso inspirador. Exige enfrentarse de verdad al miedo y a las consecuencias. Y es aquí donde llegamos al final del segundo acto. Peter literalmente tiene su deseo más preciado en bandeja de plata delante de él, con MJ dispuesta a abandonarlo todo para estar con él. Y aún así, Peter escoge su responsabilidad por encima de eso, porque sabe que es lo correcto para ella. Y es aquí donde la tentación de la crisis está recién resuelta. Y justo en ese momento, su sentido arácnido se activa. El Dr. Octopus, que no es muy bueno siguiendo instrucciones de no lastimar a Peter, regresa para recordarle cuáles son sus prioridades como héroe. Pero Peter ya lo tiene claro, porque acaba de abandonar lo que quiere por lo que debe. Así llega el regreso más épico con su arco prácticamente cerrado, ha vuelto a ser el Hombre Araña. El sacrificio de la escena del tren es la escena máxima de la resignificación de los valores de Spider. Otto ataca donde más le duele, la responsabilidad hacia la gente. Le exige a Peter el mayor de los sacrificios, poner directamente su vida en peligro frente a la de los pasajeros. Peter Parker, un individuo al que la sociedad parece haberle dado la espalda, donde todo se le quitaba, donde todo siempre le era despojado, por primera vez recibe algo a cambio, la admiración y la gratitud de las personas de Nueva York. Allí, en ese vagón, el mito y el hombre se funden en uno solo. Peter Parker y el Hombre Araña se vuelven uno, son la misma persona. Por un instante, todos entienden que el héroe detrás de la máscara es tan humano como ellos, y esa identificación visualiza la premisa de la película, que cualquiera puede ser el Hombre Araña. Es el pago más honesto que un héroe puede recibir, inspirar a otros a creer que pueden ser mejores y que todos los días pueden acercarse un poco más a una mejor versión de sí mismos. La escena se remata con el hombre que dice, es solo un chico, no mucho mayor que mi hijo, estableciendo un vínculo de humanidad y dignidad en Peter. Y aquí las personas comunes y corrientes, esas personas que le daban la espalda a Peter, ahora están haciendo todo lo contrario, están dando todo para protegerlo, porque
Es muy bella esta escena. Ellos se anteponen ante el Doctor Octopus. Ellos no tienen nada que hacer contra él. Es una muerte prácticamente segura. Pero todos se unen y se vuelven un héroe y dicen, si quieres llegar a él tendrás que pasar sobre mí. Y sobre mí. Y sobre mí. Es bellísimo. Me atraparon. Esto es cine. Llegamos así al clímax de la segunda película, la pelea final contra Otto. El egoísmo lo transformó en un villano, alguien que decidió ignorar los valores y volverse un criminal. Peter le recuerda que la inteligencia está hecha para usarse por el bien y no para el mal. Es decir, la inteligencia es un don que debe usarse para el bien de la humanidad. Y aquí Otto, en un espejo, en el propio camino de Peter, tiene un momento de lucidez y redención. Ahora, dígame cómo la paro. Ya no puede pararse. Y es, paradójicamente, en esta escena meme donde podemos volver a retomar las palabras de la tía May. Elegir este camino nos permite morir con orgullo. Y Otto no morirá como un monstruo. Acepta su destino y acepta su castigo, sacrificándose para salvar la ciudad. No muere como un héroe, pero sí muere con redención. El final de Spider-Man 2 es la culminación no solo del arco de redención heroica de Peter, sino también de su crecimiento personal. Durante toda la película, Peter había cargado con el miedo, con el dolor y el egoísmo disfrazado de sacrificio, queriendo hacer todo solo, ocultando su identidad no solo para proteger a los que amaba, sino también para evitar el dolor de que ellos lo rechazaran al conocer toda la verdad. En la escena final, cuando le revela a Mary Jane que él es el Hombre Araña, Peter rompe ese muro, deja de huir, deja de esconderse. Por primera vez, es sincero con Mary Jane y pone la decisión en manos de ella. Ya no se trata de protegerla desde la mentira o el silencio, sino de respetarla desde su autonomía. Ser parte de su vida significa asumir los riesgos que conlleva ser el Hombre Araña. Y Mary Jane es quien decide si ser parte de eso o no. Y esta era la última lección que Peter no entendía, que su soledad no venía de la dureza de su vida como él, sino también de su propia negación a compartir su verdad con alguien que lo ama. Su miedo lo aislaba y ese aislamiento lo condenaban a ser incomprendido por quienes más lo querían. Cuando finalmente abre esa puerta, Mary Jane elige quedarse. Abandona a su prometido en el altar y corre hacia Peter. No hacia Spider-Man, sino hacia la persona que ahora sabe que es ambas cosas. Es el acto más puro de conexión y confianza mutua. Peter deja de ser un héroe solitario y Mary Jane elige caminar a su lado sabiendo que la vida juntos no será fácil, pero sí auténtica. Con esto la película cierra con broche de oro. En la primera película, Peter aprende lo que es correcto y cómo debe actuar. Lucha hasta el final, renuncia a lo que quiere por lo que debe hacer. Se convierte en un héroe no por gusto, sino por responsabilidad. En la segunda película pone en crisis el postulado de la primera. ¿Vale más lo que quiero o lo que debo hacer? Se da cuenta que no tiene por qué ser un héroe, pero el no hacer lo correcto trae sus consecuencias. Y en la tercera película, bueno, tenemos esto. Y así hemos terminado el análisis de esta película. Ahora vamos con lo importante, el análisis filosófico. A lo largo de la historia del pensamiento han existido diferentes posturas sobre el comportamiento humano. Jean-Jacques Rousseau sostenía que el hombre es bueno por naturaleza y era la sociedad quien lo corrompe. Thomas Hobbes, por el contrario, afirmaba que el hombre es malo por naturaleza y que es un homo homini lupus, que el hombre es un lobo para el hombre, y que por ello necesitan un leviatán que se imponga este ente orden. Pero Peter no se ubica en ninguna de estas visiones. Su historia no gira en torno a si el hombre es bueno o es malo por naturaleza, sino en torno a algo mucho más profundo, la libertad trascendental. La libertad es el fundamento necesario para la ética, y ¿quién mejor para desarrollar este concepto que el filósofo más grande de todos los tiempos, Immanuel Kant? Para Kant la clave es que el ser humano posee autonomía, y esta autonomía nace de su voluntad. Al tener voluntad nosotros podemos autodeterminarnos, es decir, nos podemos poner nuestros propios fines, lo que nos convierte en fines en nosotros mismos y no medio para otros fines. Esto es una diferencia radical con los animales. Los animales reaccionan a estímulos, nosotros accionamos, nos ponemos nuestros propios fines. Incluso podemos de forma absurda rechazar nuestras necesidades biológicas. Por ejemplo, yo puedo decidir si morirme de sed. Esa capacidad de ponerme mis propios fines nos hace responsable de nuestras acciones. Los animales no tienen esa capacidad. Un animal tiene sed, simplemente va a reaccionar a encontrar agua. Como poseemos voluntad, nace algo muy importante para la ética formal, el imperativo categórico.
actuar de tal forma que la máxima de nuestras acciones pueda convertirse en una ley universal y tratar siempre a las personas como fines en sí mismos y nunca como simples medios. En Spider-Man 3 tenemos el caso de Flynn Marko, que es un buen ejemplo para entenderlo. Su máxima sería: robar está bien si es por el bien de mi hija. Si universalizamos esta máxima, estaríamos justificando el robo en cualquier circunstancia con un objetivo noble, y con ello estaríamos instrumentalizando a las demás personas usándolas como medio para nuestros fines. Dudo mucho que a Flynn Marko, que le estuviese robando, le robaran el dinero que estaba juntando para su hija. Es ahí donde nace la contradicción. Peter, en cambio, representa lo opuesto: la convicción de que los fines no justifican los medios y que incluso frente a la dificultad siempre podemos elegir hacer lo que es correcto. El amor en el viaje de Peter Parker. A lo largo de la trilogía, Peter no solo se enfrenta a dilemas morales y decisiones difíciles, sino que también va descubriendo y comprendiendo el amor en sus diferentes formas. Este aprendizaje no es superficial, sino que va moldeando su carácter y su visión del deber. Tenemos Peter experimentando el amor sufrido con su tío Ben. La pérdida temprana de su figura paterna le enseña que el amor verdadero implica sacrificio y que a veces el sacrificio es irreversible. Ben muere por mantenerse fiel a sus principios, y esa herida se convierte en la raíz de la responsabilidad de Peter, pero también se convierte en una inspiración. Después tenemos el amor paciente de Mary Jane, un afecto constante que crece, madura con el tiempo y no es un amor inmediato ni siempre correspondido. Es una relación que exige esperar, escuchar y sobre todo respetar la libertad del otro. A través de Mary Jane, Peter aprende que amar también significa dejar que la otra persona decida y que incluso eso puede apartarte de ti. Y aquí viene que para mí viene siendo el mejor amor de todos, el amor incondicional de su tía May, quien siempre está ahí dispuesta para apoyarlo incluso en sus peores momentos. Ella no le da solo un hogar, sino que es el ejemplo de una bondad que no espera recompensas. Este amor, que se acerca mucho también a la idea de Kant, trata a las personas como fines en sí mismas y no como medio. La tía May ayuda a Peter, le dio los $20 porque sabía que él lo estaba pasando mal y ella no buscaba obtener nada a cambio, se estaba quedando sin casa, se estaba quedando sin nada. Pero ella quería ver a su sobrino bien, ella quería que saliera adelante, que a pesar de las adversidades se puede salir adelante. Por eso después también lo salva con su famosa frase. Estos tres amores, el sufrido, el paciente y el incondicional, se entrelazan y preparan a Peter para comprender la incondicionalidad que es esencial para la ley moral. Hacer el bien no por interés, sino porque es bueno en sí mismo. Así, a través del amor, Peter también conecta con lo bello, la armonía y la conexión humana, y lo sublime, el deber que sobrepasa sus propios deseos. Cuando logra unir ambas experiencias, amar lo bueno y lo bello al mismo tiempo, Peter alcanza su plenitud como ser humano, su plenitud como autonomía moral. Y es aquí donde se entiende lo que realmente significa ser un héroe. No se trata de tener poderes extraordinarios, sino de vivir una vida con la voluntad y el coraje de elegir hacer lo correcto, incluso cuando eso implica abandonar lo que más queremos, incluso nuestros sueños. El héroe es quien, como Peter, que pone el amor y la moralidad por encima del ego y entiende que la verdadera grandeza no está en los poderes que posee, sino en las formas que lo utiliza para hacer lo que es correcto. No lo olvides, un gran poder conlleva una gran responsabilidad.